Hola, bienvenidos a los temas 4.5 y 4.6. Empecemos con el tema 4.5, el cual es apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada. Empecemos. En todo organismo multicelular adulto, tiene que haber un equilibrio entre la generación celular, la proliferación y la muerte celular. ¿Por qué es importante esto? Para que pueda mantenerse un organismo sano. El problema es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertas situaciones patológicas en donde hay una proliferación sin límite de las células, podemos hablar que son algunos tipos de cáncer, o bien que haya un exceso de muerte celular sin ningún límite, entonces podríamos estar hablando de que existe una situación patológica de una enfermedad degenerativa. La muerte celular programada es un proceso fisiológico necesario para tener un equilibrio en el organismo, ya que se ve desde dos puntos de vista. Cuando está el desarrollo de un embrión, para que se puedan terminar de desarrollar ciertas estructuras, una vez que en el embrión han terminado estas estructuras, hay moléculas y células que sirven de apoyo a la formación. Entonces nosotros tenemos que desechar estas moléculas y células que sirvieron de apoyo, y es ahí cuando entra la muerte celular programada. En el caso de los adultos, si hay alguna lesión en alguna célula, para que no se continúe multiplicando, necesita haber una muerte celular programada. Existen distintos mecanismos de muerte celular. Los principales son la apoptosis, que es la muerte celular programada tipo 1, y también se le conoce como el tipo de muerte celular ordenada. Está la necrosis, que es la manera desordenada, y dentro de los principales también vamos a tener la autofagia, que es la muerte celular programada tipo 2. Otros mecanismos de muerte celular son la catástrofe mitótica, la paraptosis, la piroptosis y la necroptosis. Como ya habíamos mencionado, la apoptosis es un proceso de muerte celular programada que la podemos ver desde dos puntos. Cuando está el desarrollo embrionario, que sirve de apoyo para que existan unas células que ayuden a la formación de ciertas estructuras, y en la etapa adulta nos va a servir para que no se sigan reproduciendo las células que estén dañadas. La apoptosis juega un papel súper importante, por ejemplo, en la prevención del cáncer. ¿Por qué? Si yo tengo una célula que esté dañada, entonces va a haber ciertas señales para decir esta célula no puede continuar, y es cuando entra la muerte celular programada. ¿Cómo es que son las etapas de la apoptosis? Vamos a ver la imagen, y lo que va a ocurrir es que yo voy a tener mi célula sana, se va a empezar a contraer, y luego va a empezar la célula a colapsar, pero en el proceso empieza a formar pequeñas burbujas, vesículas, donde va a ir encerrando los diferentes tipos de materiales, proteínas, macromoléculas que tenga dentro de la célula, para que una vez separado y todo encerrado dentro de su respectiva vesícula, pueda ser distribuido a lo largo de la matriz extracelular y que otras células puedan aprovecharlo. Cuando yo ya tengo los organelos, proteínas, macromoléculas, etcétera, etcétera, en las vesículas, cuando llegue ese momento, entonces vamos a hablar de que yo tengo cuerpos apoptóticos. Las principales razones para que una célula entre en apoptosis son: durante el desarrollo embrionario va a haber partes que van a servir de apoyo para la construcción de ciertos tejidos. Un ejemplo es el de la imagen.
Lo que podemos ver es, por ejemplo, en la primera imagen tenemos la pata de un ratón que está en desarrollo y en los primeros días se van a formar membranas entre los dedos. Estas membranas van a servir para transportar el material necesario para formar estos deditos. En los puntos rojos, lo que nosotros vamos a ver son las células en las membranas que empiezan a entrar en apoptosis. Ahora bien, si vemos la siguiente imagen, una vez que yo ya tengo y que se van formando los dedos, las membranas que unían estos dedos y que servían de apoyo y transporte del material para crearlos, se van degradando. Entonces es cuando yo veo concentraciones más grandes donde está la membrana y cómo es que empiezan a entrar en apoptosis. Esto es durante el desarrollo embrionario. ¿Dónde más voy a encontrar? En los organismos adultos. Si el organismo encuentra una célula que tenga daño en el ADN por algún tipo de infección viral, por ejemplo, entonces va a entrar en apoptosis para que no se siga reproduciendo porque su ADN ya está dañado. También entran en estado de apoptosis cuando una célula ya cumplió su tiempo límite de función o de servicio. Entonces, antes de que colapse o de que falle, el organismo le va a decir a la célula que entre en apoptosis. En el caso de la necrosis, es una muerte celular espontánea que casi siempre es por producto o de una lesión o de algún producto químico. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando la célula se ve expuesta a la lesión, a un cambio físico demasiado brusco o que tenga contacto con algún químico que sea tóxico, entonces la célula en su momento colapsa, no le da tiempo de hacer este encapsulado, esta separación, y una vez que hace eso, la membrana plásmica va a colapsar y va a dejar que entre el agua. Al momento en que entra el agua y que ya no tengo ese límite en los organelos, entonces todo el contenido dentro del citoplasma, el núcleo, todo se empieza a transportar a través de todos los alrededores. Esto lo que va a crear es que sea un desorden dentro del organismo, y lo que hace el organismo para evitar que se siga distribuyendo todo este desastre, por así decirlo, de la célula que colapsó, es que empieza a inflamar. Empieza a mandar señales para que se inflame y se pueda aislar este colapso de células. De esta forma es que podemos, aunque mencionamos que eran 3 principales formas de muerte celular, las que son más comunes es la apoptosis y la necrosis. La diferencia va a ser que en la necrosis es espontáneo, es muy rápido el proceso, se da por lesiones físicas o por tener interacción con sustancias tóxicas, y en la apoptosis es una muerte que ya está programada, que la célula tiene las señales adecuadas y el tiempo adecuado para hacer esta separación en vesículas, para que se pueda hacer una absorción después de cada uno de los componentes que están en las vesículas por el resto de las células. Reciclan el material que sea liberado de la célula en el caso de la apoptosis. En la necrosis también el problema es que, como es muy espontáneo y es muy dañino, también se va a generar una respuesta de inflamación para que ya no pueda continuar el flujo de esta célula que ya se rompió. En la imagen lo que podemos ver es que va a haber células que se vean muy bien determinadas, y en el caso de la necrosis yo voy a ver una zona donde no voy a tener limitadas las células, sino nada más veo una mancha. Ahora bien, vamos a ver lo que es el tema 4.6, que es la mitosis.
Vamos a verlo un poquito más a detalle porque ya lo hemos mencionado en el ciclo celular. La mitosis es un tipo de división celular en el cual yo voy a hacer una copia de la madre y voy a generar una hija. Entonces yo parto de una célula y después de esta división voy a tener dos células idénticas. Si nosotros pensamos en el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo se va a dividir en dos grupos iguales de cromosomas. El objetivo de la mitosis es asegurarse que cada célula tenga un juego completo y perfecto de cromosomas. Entonces, este proceso está muy organizado, es muy cuidadoso, por eso es que va a tener ciertas señalizaciones. Y recuerden, el problema es que si hay un problema durante la mitosis, puede que la célula hija no pueda sobrevivir o bien el efecto negativo es que pueda causar cáncer. En un momento dado, si se termina la división celular y hay algún problema, va a haber señales para que entre esta célula en apoptosis. A grandes rasgos, la mitosis va a tener 4 fases básicas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Sin embargo, nosotros todavía podemos considerar que la profase va a tener dos partes: la profase temprana y la profase tardía. A la profase tardía también se le conoce como prometafase. El orden no puede cambiar, no puede ser alterado, y lo que sí es que tenemos que considerar que durante la mitosis también al mismo tiempo va a empezar una fase que es la citocinesis. Dependiendo la célula y el organismo, puede que la citocinesis inicie en la anafase o en la telofase. Vamos a ver rápidamente en imágenes un resumen de cómo son las fases de la mitosis. Primero vamos a tener la profase. En la profase yo la voy a identificar porque aparecen dos pares de centriolos. Uno es la que se va a quedar la célula madre y otro es el que se va a quedar la célula hija. Esto es después de la etapa G2. En la prometafase o profase tardía, lo que yo voy a ver es que los centriolos se van a colocar en posición para que yo pueda ver dos polos en la célula y empiezo a ver el crecimiento de las fibras de estos microtúbulos que van a servir como apoyo a los cromosomas. En la metafase, lo que nosotros vamos a ver es que los cromosomas, una vez que están en unión con los microtúbulos, van a alinearse en una placa metafísica, así se le conoce. En la anafase, lo que nosotros vamos a ver es que los cromosomas, los pares, se van a separar y empiezan a retirarse uno de un lado y el otro al otro lado. Entonces voy a tener información en un polo y en el otro. Y en la telofase yo ya tengo bien definidos en un lado, en un polo, empieza a formarse el núcleo de lo que era la célula madre, junto con sus organelos. Yo ya tengo todos los compuestos, y en el otro polo yo ya voy a empezar a ver un núcleo con nucleolo de lo que sería la célula hija, que va a tener su información genética y sus organelos. Vamos a ver ahora cada una de las fases a mayor detalle. Empecemos con el inicio de la mitosis. El inicio de la mitosis va a ser cuando yo pase la etapa de G2. Entonces, cuando yo estoy en la última parte de G2, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener ya duplicado mi ADN en unos juegos que se van a llamar cromatidas hermanas. Yo no puedo diferenciar entre pares de cromatidas hermanas porque en G2 todavía van a estar descondensadas y entonces se ven todavía de esta manera fibrosa como se ve en la imagen. Además de esto,
lo que yo voy a notar es que ya se hicieron dos centrosomas. Un centrosoma se va a formar por dos centriolos. Estos centrosomas nos van a servir de apoyo para los microtúbulos que van a tener conexión con los cromosomas. Ahora, necesitamos diferenciar que en las células animales sí voy a tener esta generación de centrosomas. Sin embargo, en las células vegetales yo no voy a tener centrosomas. Yo voy a tener otros organelos similares que van a hacer esta función. Ahora bien, en la profase temprana, que es la primera fase de la mitosis, ¿qué es lo que yo voy a ver? En mis centriolos se van a empezar a formar el huso mitótico. El huso mitótico lo voy a distinguir en una imagen porque se empiezan a ver estas fibras que son los microtúbulos, los cuales una vez que ya no esté el núcleo van a captar y adherirse a los cromosomas y van a ayudar en su separación. Otra característica de la profase temprana es que yo ya no voy a ver el nucleolo va a desaparecer. Y si ustedes recuerdan, en G2 el ADN en las cromátidas hermanas estaban todavía descondensadas, entonces no había, digamos, una forma de observar qué par con qué par. Sin embargo, en la profase empiezan a condensarse y empiezo a ver esta estructura que se ha visto en otras ilustraciones, que es como una X. En la profase tardía o prometafase, lo que nosotros vamos a encontrar es que el huso mitótico ya se desarrolló, cada uno de los centriolos va a tomar un polo en la célula y entonces los microtúbulos del huso empiezan a captar los cromosomas. Empiezan a captar un cromosoma, otro cromosoma, otro cromosoma. Esta es la parte donde se empiezan a tomar. Y esto lo puede hacer el huso mitótico porque ya desapareció el núcleo. La envoltura nuclear ya no la vamos a encontrar en esta parte. La otra cuestión que podemos observar, y voy a recalcar, es que los cromosomas aquí ya están condensados completamente. Vamos a repasar un poco lo que era la anatomía del huso mitótico. En el huso mitótico primero tenemos que distinguir los centriolos. Recuerden que los centriolos son parte del citoesqueleto y nos van a servir de apoyo para los microtúbulos. Estos microtúbulos van a formar fibras. Dentro del huso mitótico voy a tener tres tipos de fibra. Hay una fibra que va a ir del centriolo hacia el cromosoma. Esta fibra es un microtúbulo que va a recibir el nombre de microtúbulo del cinetocoro. El cinetocoro es una proteína adhesiva que se va a unir al centrómero. El centrómero es la parte en el cromosoma donde están las cromátidas hermanas que tienen la unión más fuerte. Además de esto, voy a tener otro tipo de fibras que me dan apoyo en el centriolo hacia la membrana. Y aquí este tipo de fibras que están en la parte superior y que no tienen contacto con los cromosomas, le vamos a llamar áster. Ahora vamos a entrar a lo que es la metafase. En la metafase la voy a identificar porque los cromosomas se van a alinear. Cuando se alinean, a esta formación se le va a llamar placa metafísica. Una vez que estén todos alineados, entonces vamos a tener un punto de control. En el punto de control la célula va a verificar que cada uno de los cromosomas esté unido a su cinetocoro. ¿Por qué? Porque para poder pasar a la siguiente fase, que ya es la separación, necesitan todos los cromosomas
tener una unión con una de las fibras, para que estas fibras los guíen hacia donde tengan que ir. En caso de que en el punto de control, por ejemplo, haya algún cromosoma que todavía no esté conectado con su cinetocoro, entonces se va a interrumpir la división celular. Aunque, insisto, a lo que voy, si aún así se llega a dar la división, se va a identificar que la célula está incorrecta y entonces se va a mandar una señal para que entre en apoptosis. Ahora entramos a lo que es la fase de anafase. En la anafase, lo que va a pasar es que el pegamento proteico que teníamos se va a degradar y entonces los microtúbulos que estaban unidos al cinetocoro van a agarrar su parte de cromosoma y lo va a llevar al polo correspondiente. Entonces, aquí lo importante es que ahora van a tener interacción dos tipos de fibra. La fibra de los microtúbulos de los cinetocoros, que van a agarrar su parte de cromosoma y la van a llevar a donde tiene que estar. Y toda fibra o microtúbulo que no tenga ninguna unión a ningún cromosoma, lo que va a hacer es un movimiento mecánico para empezar a alargar la célula y que empiece a separarse. Por eso es que decíamos que la citocinesis puede que se dé dependiendo la célula en una fase o en otra. En la telofase, que es la fase final de la mitosis, nosotros prácticamente ya tenemos las dos células. ¿Qué es lo que vamos a ver en la telofase? En la telofase empiezan a crearse los núcleos, empiezo a ver que se van a formar los núcleos, aparecen los nucleolos en cada una, el uso mitótico se va degradando y además los cromosomas empiezan a descondensarse. La citocinesis como tal va a ser tal cual la división del citoplasma, el punto culminante de la división celular. Para que se forme la citocinesis, puede que empiece en la anafase o la telofase dependiendo el tipo de célula, el tipo de tejido, pero también debemos recordar que va a ser diferente ya sea en célula animal o en célula vegetal. En la célula animal se va a formar un anillo contráctil. Este anillo contráctil va a ser rico en actina. Entonces, este anillo que se va a formar entre las dos células va a terminar por separar. Va a ayudar a que cada uno termine de tener su membrana celular. Debemos recordar de que cuando se va formando este cuello entre las dos células, a este proceso y cuando ya surge el anillo contráctil, se le va a llamar invaginación. Ahora bien, en la célula vegetal esto no va a ocurrir. En la célula vegetal se empieza a formar una placa celular que se le conoce como pared celular. Esta pared celular se va a caracterizar porque se va a componer principalmente de celulosa. En algunas plantas también voy a tener la presencia de lignina. Una vez que yo termino la mitosis, una vez que termina todo el proceso, yo termino con dos células. Estas dos células son idénticas. Y entonces ahora cada una de ellas puede iniciar de nuevo su ciclo celular. Esto quiere decir que ya cuando están formaditas van a estar en la interfaz, empiezan en la etapa G1. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Te invito a que veas el resto de los videos complementarios. Gracias.